Hoy le quiero compartir algo de mucha relevancia y va a ser como que la segunda parte del mensaje de Moisés. O sea, hoy va a ser como la segunda entrega del mensaje de Moisés. Así que le voy a pedir que tenga toda la disposición, toda la intención y el corazón dispuesto. Los que están escuchando hoy a través de las redes sociales o los que están conectados a través de la radio, que esta palabra pueda ser luz en sus corazones y puedan darle claridad acerca de su llamado. Que esta palabra pueda ser un faro de luz en medio de toda oscuridad o tiniebla o niebla de los llamados y pueda ser una guía clara del Espíritu Santo para los que quieren cumplir el llamado de Dios. En el mensaje anterior hablé sobre el llamado y más que todo usé como referencia el llamado de Moisés para poder traer luz al llamado que tenemos nosotros. Pero hoy quiero enseñarte antes de iniciar con tu llamado, antes de iniciar con tu llamado, antes de iniciar o antes de empezar con tu llamado. Quiero que tengas eso presente. ¿Por qué? Porque hoy día hay una epidemia de llamado, hay una epidemia de Dios te va a usar, una epidemia de tienes un propósito, Dios te creó con un propósito, fuiste creado con un propósito, Dios tiene un llamado para ti, tiene un llamado para su obra. Dios te ha elegido, Dios te ha escogido, Dios te ha establecido. Y esas son palabras que si no se filtran, o esas declaraciones, si no se filtra, si no hay un polo a tierra, todo el mundo cree que puede venir al templo o a la iglesia o iniciar la obra de Dios como quieran, como empezar a jugar en la calle. La gente después, si no se le enseña las demandas de Dios con relación al que llama, la gente puede creer que cualquier persona lo puede hacer. Es más, ese descrédito, esa falta de respeto que hay hoy día en las redes sociales con relación a los que Dios llamó, no es otra cosa que la gente cree que cualquier persona está cualificada, que cualquier persona puede cumplir con un llamado. Y tenemos que ser conscientes que aunque Moisés tenía un llamado y fue elegido y fue librado desde antes de nacer sobre la amenaza del faraón Ramsés o su propio hermano Atmosís, porque el faraón históricamente que estaba en turno cuando Moisés se presentó a Egipto se llamaba Atmosís. La palabra Atmosís significa el hermano menor que Moisés. Usted sabe que Dios había entregado a Moisés en manos de la princesa egipcia y eso lo iba a él a cualificar o ser heredero del trono de Egipto. Dios trataba como de alguna manera liberar a Israel por medio de la misma autoridad establecida a través de Moisés, porque a Moisés iba a ser el que iba a gobernar la nación de Israel, también a Egipto, así como hizo Dios con José, que fue el gobernador segundo después del faraón. La misma operación iba a hacer Dios porque iba a liberar a su pueblo sin necesidad de hacer lo que aconteció con la nación. Pero usted sabe que Moisés, cuando identificó su llamado o supo, como dijo Esteban, cuando Moisés supo quién él era,
comenzó a actuar precipitadamente. Escúcheme eso, porque es importante nosotros entender, porque es importante nosotros comprender que no podemos lanzarnos al llamado a la primera, o podemos lanzarnos al propósito a la primera, porque nosotros tenemos que hacer ajustes. Todos los seres humanos, todas las personas que viven sobre el globo terráqueo, deben hacer ajustes antes de empezar su llamado. Yo soy consciente que en este tiempo la gente lo que menos quiere es una demanda, la gente lo que menos quiere es un compromiso, la gente lo que menos quiere es consagrarse para Dios, para que Dios lo pueda usar, consagrarse al reino, para que el reino lo pueda usar, porque hay muchos predicadores diciéndole al mundo que todo el mundo lo puede hacer, diciéndole al planeta Tierra que todo el mundo tiene la facultad de hacerlo. Y sí es verdad que cualquier persona puede tener la misma habilidad, puede tener hasta los ademanes, pero el que Dios llamó tiene una bendición divina, el que Dios llamó tiene un respaldo eterno. Y a pesar, escuche eso, porque si alguno no sabe de qué estoy hablando, puede escuchar el mensaje, el llamado de Moisés, que a pesar de que Dios tenía a Moisés predestinado, o lo tenía listo, o lo tenía como el que iba a libertar a la nación de Israel, Moisés se precipitó y obstruyó la obra, porque quería hacerlo a su manera, quería hacerlo a su forma, y fue cuando el hombre cometió el pecado de asesinato, porque pensó que en su poder, o bajo su autoridad, o con su propia fuerza, o según su justicia, él le iba a traer libertad al pueblo de Israel de los opresores egipcios. Pero Dios tenía un plan sobrenatural, y a pesar de que Moisés se dejó llevar por la carne y se precipitó, aún con todo eso Dios tenía su plan, y no lo dejó hasta que pudo cumplir el propósito que tenía establecido con Moisés. Y esto es glorioso, y esto, cuando estaba ayunando hoy por esta palabra, esto es poderoso, porque yo estoy viendo que Dios, como dice Filipenses, el que empezó en vosotros la buena obra, la llevará a cabo, o la perfeccionará, la llevará a ejecución, siempre y cuando nosotros nos dejemos. Dios al final terminó cumpliendo con el llamado que le había asignado a Moisés, pero hubo un problema, y es que ese llamado se postergó 40 años después, queriendo decir que cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestra fuerza, o nuestra justicia, en nuestra manera, a nuestra forma, sin la voluntad de Dios, terminando postergando el llamado, terminamos desplazando el tiempo que Dios ya había determinado de liberar a un pueblo, a una casa, a una familia, a los hijos, a una nación, o al mundo entero. ¿Por qué? Porque no aprendemos a obedecer. ¿Está conmigo aquí? Eso de que Moisés se precipitó creyendo que en su mano, porque Esteban en el libro de los Hechos es el que nos arroja luz de que Moisés se aceleró creyendo que era por las obras de justicia que él le iba a dar libertad a Israel, y actuó en la carne. Toda persona que se precipita, toda persona que se acelera, toda persona que no se pone a meditar en el llamado o en lo que Dios va a hacer y actúa en la carne, termina postergando su llamado, o termina haciendo daños en el nombre de Cristo Jesús. Hoy tienes que entender que aunque Dios te dio un llamado, los que tienen llamado, obviamente, que aunque Dios te dio un propósito, los que tienen propósito, obviamente, que aunque Dios te designó a una tarea, tú no puedes emprender esa tarea, tú no puedes emprender ese propósito a menos que estés bien delante
delante de Dios. Está conmigo aquí, porque Dios no va a actuar en justicia si tú estás envuelto en injusticia. Escúcheme eso, porque el instrumento que Dios va a usar tiene que estar limpio delante de Dios para que Él lo pueda usar. Dios no va a usar a un vaso lleno de excremento, lleno de mugre, para brindarle al mundo agua de vida. El instrumento que Dios va a usar tiene que estar limpio, tiene que estar acabado, debe estar perfeccionado y, entre otras cosas, debe estar en la vitrina de exhibiciones de Dios, para que cuando Dios necesite a ese individuo o necesite a esa persona, Él pueda tomar a esa persona y ofrecerlo al mundo en el líquido que Él quiera dar. Pero nosotros tenemos que estar preparados. Es impactante ver que en este tiempo hay gente que quiere que Dios lo use e incluso ya están sirviendo la iglesia, pero tienen mugre, están sucios de excremento, están envueltos en inmundicia, están envueltos en arrogancia, en prepotencias, en altivez. Dios es todo, pero para ellos no es nada, porque no tienen una actitud coherente al llamado que Dios los mandó a hacer. Y tenemos que ser conscientes que por eso nosotros se nos llama vasos de barro. Tenemos que ser conscientes que a nosotros se nos llaman vasos de barro. Y hay gente que son vasos de honra y vasos de deshonra. Tú eres que determina qué es lo que te vas a convertir o qué es lo que vas a hacer en las manos de Dios. Si quieres que Dios te use, tienes que estar apto, acabado, preparado, listo, como dijo el apóstol Pablo, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Estoy consciente y sé que nosotros cometemos miles de errores, miles de fallas, pero Dios intenta bregar con nosotros para llevarnos a la perfección. Pero hoy, antes de que inicies con tu llamado, antes de que inicies con el designio que Dios estableció en tu espíritu, lo vayas a cumplir, detente un momento, ponte un stand-by, siéntate a escuchar para que puedas limpiarte y así proseguir al llamado de Dios. ¿Cuántos están conmigo aquí? ¿Por qué tengo que ser enfático en eso? Porque hoy lo que te están vendiendo a través de las redes sociales es: tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, Dios te necesita, Dios te quiere usar, fuiste creado con un propósito, tienes un llamado especial de parte de Dios, tienes un llamado de poder, pero a nadie se le dice que para poder cumplir con ese llamado y poder ejecutar ese poder, lo mínimo que nosotros tenemos que estar delante de Dios es bien. ¿Está conmigo aquí? Y Moisés se aceleró y eso hizo que su llamado se postergara porque no se dejó procesar o no se dejó preparar. Y esa condición terminó afectando al pueblo que estaba bajo su asignatura. Y quiero que usted me escuche esto. Si usted no me va a escuchar el resto del mensaje, quiero que guarde esto entre ceja y ceja. Esa actitud de Moisés, esa actitud precipitada, inmadura en la carne que Moisés tuvo en la hora que fue a atacar al egipcio y lo mató, eso hizo que por 40 años la nación de Israel, el pueblo hebreo, sufriera el flagelo de los egipcios por causa de que Moisés, en el momento que tuvo que actuar con sabiduría, no entendió cuál era su llamado y actuó en la carne. ¿Está conmigo aquí? Por eso es que es importante, porque Moisés no captó ni entendió la responsabilidad de su llamado ni la posición en la que él estaba. ¿Cómo así? Entiéndase que Moisés era el hijo de la hija del faraón. Moisés fue adoptado por los egipcios y por lo tanto, al ser adoptado, él iba a ser el sucesor del trono, y Moisés, siendo el sucesor del trono, le iba a ser más fácil libertar a los hebreos, porque fue lo que Dios hizo con José a la hora que libertó al pueblo de Israel de la hambruna del diablo. Uno está conmigo aquí, pero fue su acción precipitada. Fue su actitud en la carne. Y quiero que usted erradique inmediatamente con esto, porque la gente que Dios llama no puede actuar
actuar según su precipitado corazón. La gente que Dios llama no puede actuar según sus delirios de grandeza. La gente que Dios llama, por eso un hebreo le dijo a Moisés: ¿quién te ha puesto a ti por juez y libertador? ¿O acaso crees que Dios no va a dar libertad por tu mano? Porque como que Moisés se conducía alardeando, porque los hebreos sabían que él era de los judíos. Usted está conmigo aquí. Y quizás él actuaba de una forma en donde, como era hijo de la hija de Faraón, se comportaba delante del pueblo de una manera y la gente le tenía, era la mala. Nosotros tenemos que ser conscientes cuál es nuestra responsabilidad si no queremos obstruir, si no queremos desarticular o si no queremos postergar el llamado. Porque al postergar nuestro llamado o a no entender cuál es nuestra responsabilidad en el llamado que Dios nos dio, vamos a hacer sufrir y vamos a hacer sacrificar a mucha gente que está en la mano de nuestro llamado. ¿Está conmigo aquí? Mucha gente murió y fue oprimida en las manos del faraón de Egipto porque Moisés se aceleró. Y al acelerarse, su llamado se postergó en cualquier área sentimental, familiar, financiera, en la carne, iracundo, rabia, pataleta, cualquier bipolaridad, la actitud esa de postergar todas las cosas. Eso te puede hacer dañar a la gente que está en tu entorno, y por eso tenemos que ser conscientes hoy, porque mucha gente dice que Dios lo llamó, que Dios tiene un llamado, porque se pone a repetir como loro lo que otros dicen en las redes sociales. Pero una pregunta: ¿estás tú listo para cumplir con el llamado? Y para poder disertar esta enseñanza, porque esto es solo el preámbulo, le voy a invitar a que lea conmigo el libro de Éxodo, capítulo 4. ¿Alguno está aprendiendo algo hoy? Esa actitud precipitada de Moisés de actuar en la carne creyendo que él iba a liberar a Israel fue totalmente lo contrario. Expuso a la muerte a cientos de hebreos, expuso a la muerte a cientos de judíos. Por eso, antes de iniciar con tu llamado, tenemos que tener presente algunas cosas. Éxodo capítulo 4, verso 1. ¿Cuánto lo tienen? Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se le convirtió en una culebra, y Moisés huía de ella. Quiero detenerme un momento aquí, pero antes que él empezara a predicar, yo entiendo que Moisés ya tenía 40 años en el desierto, ya él ahí tenía 80 años, ya él estaba viejo, él no se creía digno, y Dios sin embargo fue a donde él. Y yo quiero ser enfático según el Espíritu me indica, porque yo sé que hay gente que me está escuchando a través de la radio o me están viendo a través de las redes sociales que tenían un llamado poderoso, sus inicios fueron gloriosos, sus inicios fueron sobrenaturales, pero por un acto precipitado en la carne, por un acto en la carne, hiciste que tu llamado fuese degollado, tu llamado fuese aniquilado. Pero tengo una palabra de parte de Dios para ti, Moisés. Donde te encuentres en el desierto, el Señor te está buscando para que retomes tu vara. Usted está conmigo aquí. Donde sea que te encuentres, Moisés, escuchando al profeta de Dios, Dios te está buscando en ese desierto para poder tomarte de la mano y
y darte autoridad en la vara. Escúcheme esto, si Moisés en ese estado, mira, hay muchos Moisés que ahora me están escuchando que se encuentran en un desierto espiritual. La condición en la que Moisés fue hallado por Dios fue triste, la condición en la que Moisés fue hallado por Dios fue caótica, fue lamentable, porque Moisés se encontraba en un desierto, Moisés se encontraba en un lugar donde había poca agua, donde no había tanta alimentación, donde no había provisiones, y él le tocó bregar con pocas ovejas a cuidado de otro. Y hoy en día hay mucha gente en esta hora que me está escuchando que tienen un llamado de poder, un llamado tipo libertador, lo siento en mi espíritu, tienen un llamado de gloria de parte de Dios y están al servicio de otra gente cuidando las pocas ovejas, porque en el momento que su llamado salió a luz o su llamado salió a frote, actuaron precipitadamente y no piensan hoy día que Dios los puede restaurar, no creen que Dios hoy día los puede levantar, y están en el desierto espiritual sin la presencia de Dios, sin la gloria de Dios. Y quiero que sepas en esta hora que este mensaje de parte del cielo se va a convertir en tu zarza para traerte nueva mesa al llamado. Usted está conmigo aquí. Este mensaje del profeta de Dios se va a convertir en la zarza que te traerá nuevamente a tu propósito. ¿Cuántos están conmigo aquí? Y resulta que eso, por precipitarse, terminó destruyendo el entorno de Moisés. Y hoy Moisés se encuentra en un desierto espiritual, no siente la presencia de Dios, ora y siente fastidio, no le dan las mismas ganas de leer y se está esforzando, se está anhelando. Y ese Moisés también representa a pastores que dejaron a un lado el llamado y se quedaron enredados o comprometidos con unas pocas ovejas al que está cuidando de otro, y creen que Dios no los va a levantar más nunca. Y han pasado los años y mira lo que le pasó a Moisés. 40 años Moisés duró en el desierto sin él pensar. Yo me imagino Moisés ya dijo, ya Dios no tiene ningún propósito conmigo, ya Dios que me va a llamar, yo estoy aquí en este desierto, moriré en las arenas del Sahara. ¿Alguno está conmigo aquí? Sin la presencia de Dios, sin la gracia de Dios, sin el poder ni el respaldo de Dios. Y Moisés dijo, moriré en este desierto, pero él estaba totalmente equivocado, porque Dios dice que empezó en nosotros la buena obra, él la va a acabar hasta el día de a su nombre. El Señor va a terminar la obra que dijo que iba a hacer con nosotros. Solo tenemos que dejar que él actúe. Así que Moisés, donde sea que me estés escuchando, abre tu corazón para que el Espíritu Santo quebrante todas tus ataduras y puedas sacarte de ese desierto y puedas cumplir por fin tu llamado. ¿Alguno está conmigo aquí? Un acto precipitado. Cuando Dios lo asigna la tarea, vamos al texto, porque lo que usted sabe que cuando estoy predicando no tengo apuntes, pero el Espíritu Santo me indica lo que estoy diciendo, y resulta que en el texto 1, para poder entrar en la enseñanza, dice: entonces Moisés respondió, he aquí que ellos no me creerán, oirán mi voz, porque dirán, se te ha aparecido Jehová. ¿Quién te dijo a ti que Dios se te va a aparecer? Porque ahí entra el dilema de la gente que no entiende que a pesar de los errores de ese predicador, que la gente no capta que a pesar de las vicisitudes o los problemas que ese predicador ha tenido, ese predicador Dios lo llamó. ¿Está conmigo aquí? La gente solamente se acuerda de Moisés, de lo que Moisés hizo y de los muertos que él llevaba en su mano, pero no saben lo que Dios tiene determinado para él. Está conmigo aquí. Por eso yo le digo ahora a todo Moisés que me escucha a través de la radio, por medio de las redes sociales, que aunque la gente vea de ti lo que tú hiciste en el pasado, aférrate al propósito que Dios te dio ahora en la zarza. Está conmigo aquí. Aunque la gente solamente recuerde de ti tu pecado, aférrate a la zarza en donde Dios nuevamente te ha llamado. ¿Cuántos escuchan eso? ¿Cuántos escuchan? ¿Cuántos reciben eso? Solamente él dirá,
no te ha aparecido Jehová. ¿Quién dijo que Dios te va a aparecer a ti un asesino? ¿Quién dijo que Dios te va a aparecer a ti un pecador, un adúltero, un no sé qué? ¿Qué va a aparecerte Dios a ti un ladrón? Y resulta que Dios se le apareció. Y Jehová le dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Eso lo toco ahora. Y él le respondió, una vara. Un joven que era habilidoso, tenía destreza, era experto, tan vigoroso era que con una piedra mató a un egipcio. Ahora se encontró en una etapa de su vida apoyado de una vara, apoyado de algo que le diera las fuerzas, sostenido en algo material. ¿Por qué? Porque todas las esperanzas de que Dios lo había llamado o lo pudo haber llamado se le fueron. Ahora su apoyo era una vara, ahora su apoyo era un bastón, ahora su apoyo era lo que él tenía a la mano, y resulta que eso Dios lo usó para poder glorificarse, porque la vara representa autoridad, la vara representa sostenimiento, la vara representa firmeza, para que cuando te caiga te sostenga. La vara ahora en Moisés, lo que era una debilidad, en él se convirtió en una fortaleza si la colocó en Dios. ¿A cuánto le trae memoria que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad? ¿Cuántos están conmigo aquí? A esa vara ahora donde Moisés se apoyaba, esa vara en donde Moisés se sostenía, esa vara donde Moisés se afirmaba, terminó siendo el báculo de poder o el cetro de autoridad que Dios iba a hacer, bendito sea el nombre de Dios, para levantar a su pueblo de la cautividad y abrir los mares. Escúcheme eso. Por eso la Biblia es enfática diciendo, esa debilidad, esa flaqueza de carácter, entrégaselas a Dios, porque mi gracia solamente basta para fortalecerte. ¿En donde? En tus debilidades. Resulta ahora que la vara, que era algo que mostraba en Moisés una actitud débil, una actitud de cansado, de vejestorio, de debilitado, terminó siendo ahora el cetro de gloria en donde Dios se iba a glorificar. Está conmigo aquí. Por eso entrégale tus flaquezas a Dios, entrégale tus debilidades a Dios, entrégale tus cargas, porque de esta forma ahora Moisés iba a entender que Dios era el que lo sostenía. Está conmigo aquí. Imagínate el impacto de Moisés, que con esa vara, bendito sea el nombre de Dios. Hay gente que no entiende a Dios, hay gente que no capta cómo actúa Dios en su pensamiento. La Biblia dice que los caminos del Señor no son nuestros caminos y sus pensamientos no son los nuestros. Quizás tú le hubieses dicho, bueno, si tú estás conmigo, quítame esta vara. No, porque entonces no iba a haber gloria para Dios, porque si Dios te quita la vara, te ibas a parar sobre tus propios pies y con la vara ibas a depender de la fuerza del Eterno. Está conmigo aquí. Hay veces que Dios no te quita algunas cosas, porque de esas cosas Dios se va a valer para manifestar su gloria y su poder. El que tenga oído para oír, que oiga. Hay gente que Dios le quiere que le quite algunas cosas, porque quiere él glorificarse a sí mismo, y Dios te la deja para mostrarte a ti que de él es que tenemos que depender. A su nombre. Y Jehová le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Y él le dijo, échala en la tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Escúcheme esto. Antes de empezar con tu llamado, tienes que ser consciente de esto, que Dios tiene que tratarte. Resulta que en los templos egipcios, donde los niños estaban acostumbrados a andar por los territorios, eso estaba atestado de serpientes. Se dice que cuando Moisés era pequeño, al ser de la costumbre de los hebreos, usted entenderá, y los judíos, que ellos tenían una seta con las culebras, porque resulta que la serpiente, según la mente de la gente, a su nombre,
era del mal, y resulta que Moisés, estando en los palacios, estando en el territorio de Egipto, tuvo que tener una mala experiencia con la culebra. Por eso Dios, antes de enviarlo, lo primero en donde lo trató fue en sus miedos. Está conmigo aquí. El primer señal que Dios hizo a través de Moisés por él mismo fue en sus miedos y en sus inseguridades. ¿Cómo crees que Dios te va a enviar a liberar una nación si todavía no has dejado que Dios te trate con tus inseguridades, que trate con tus miedos, que trate con tus problemas personales, con tu bipolaridad? ¿Cómo crees que Dios te va a llamar a enfrentarte a demonios, a huestes satánicas, si tú todavía no has vencido tus temores, tus inseguridades, lo que representaba la culebra, lo que sea que la culebra había causado en ese niño? ¿Cómo es posible que Moisés, estando de 80 años, una persona experta en reconocer el desierto, de andar en el desierto, no iba a tener control de una culebra y comenzó a correr, a huirle? Porque Dios no te va a llamar si primero no trata con tus traumas personales. ¿Cuánto está conmigo aquí? Dios no te va a llamar porque por cualquier cosa el diablo es experto y Satanás sabe en dónde es que tú flaqueas, en dónde es que te puede debilitar, porque conoce las debilidades que tú tienes. Y si tú no peleas con esa culebra y no vences tus miedos en esa serpiente es la que el diablo va a usar para atacarte cuando estés en el trono. ¿Está conmigo aquí? ¿Alguno está conmigo aquí? Moisés huía de la serpiente, huía de la culebra, le tenía miedo. Moisés, el libertador de Israel, era la primera señal que Dios tenía entre ceja y ceja. Voy a tratar con sus miedos. Voy a tratar con sus inseguridades, porque una persona miedosa, insegura, tanto es que puede echar a perder la obra de Dios, que la Biblia dice que ni los incrédulos, ni los cobardes, ni los miedosos entrarán en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se hace fuerte y solamente la gente agresiva, aguerrida, va a arrebatarlo. Está conmigo aquí. Los miedosos se echan para atrás, los miedosos retroceden. Por eso Dios tiene que tratarte en las áreas débiles que tú tienes y tiene que enfrentarte para poder neutralizar tus miedos. ¿Alguno está conmigo aquí? Nadie se puede salvar de eso si tiene llamado. Si tienes llamado, Dios tiene que deshacer tus inseguridades y tus temores. El problema es en que si tú dejas que Dios las trate, porque hay gente aún pastoreando con miedo a las cucarachas. El que tenga para oír, que oiga. Hay gente aún pastoreando y le tiene miedo a los murciélagos, a los ratones, a las ratas, a los animales. O sea, ¿cómo tú estás predicando, enseñando la palabra y todavía tienes miedo a cosas naturales? ¿Está conmigo aquí? Tuvo que enfrentar sus temores antes de empezar a predicar, antes de iniciar con la obra de Dios. Asegúrate de que tus temores y tus inseguridades sean exterminadas, porque esas mismas van a ser el instrumento de Satanás para destruirte. Asegúrate que sea como Cristo, que dice la Biblia que Dios sabía que su hijo no era cobarde en ningún aspecto, porque le digo a Satanás: el simiente tuya y la serpiente será aplastada por los pies del Señor. Está conmigo aquí. Imagínate a un Cristo que no le tiene miedo a una culebra y su siervo le tiene miedo a las lombrices. Lo primero que Dios que tenía que tratar era con él, con sus temores y sus inseguridades. Tú sabes, una persona insegura, miedosa, cobarde, cuando va a predicar, para no quedarle mal a nadie y para congraciarse con la gente y para no tratar de ofender, ¿qué va a hacer? Va a negociar la palabra para no desencajar y no desentonar, sino quedar agradable ante los demás. ¿Está conmigo aquí? Tienes temor, tienes inseguridad, tienes miedo, entonces eso Dios lo va a tratar, porque si no, no le puedes servir a Cristo.
A su nombre. Lo primero que vemos que lo trató en donde, en sus inseguridades y en sus miedos. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella, huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende la mano y tómala por la cola, que le estás corriendo toda esa cuestión. Agarra eso por la cola, a su nombre. Y él extendió la mano y la tomó y se volvió una vara en su mano. Por esto creerán que yo se te he aparecido. Ahora, ¿por qué Dios le dijo que esa vara se convirtiera en culebra? Él no le dijo convierta, sino suéltala, y se convirtió en culebra. Y después él la tomó y se convirtió en vara. ¿Sabes por qué Dios es esa misma señal? ¿Sabes por qué Dios se manifestó a Moisés con esa señal? Porque esa era la primera arma que los egipcios iban a usar en contra suya. Los egipcios sabían que él era miedoso de las culebras. Por eso cuando el faraón mandó a buscar a los hechiceros y los encantadores, lo primero que le soltaron fueron unas culebras. Usted está conmigo aquí. Imagínate yo que soy un león y el enemigo me suelta culebra. Entonces sí que el león corriendo se vuelve un cachorrito, se vuelve un perrito. Tú tienes que matar esas culebras enseguida. Está conmigo aquí. Por eso en las áreas en que Dios te prueba por causa de que Él sabe que en el futuro el enemigo va a usar eso para atacarte. Está conmigo aquí. La Biblia dice que Moisés llegó con Aarón al palacio del faraón sin cita previa, sin pedir permiso, y los hechiceros enseguida cogen la culebra y Moisés también coge. Ahora un Moisés que no le tiene miedo a la culebra. Pero si Dios lo hubiese mandado sin esa experiencia con Dios, porque las cosas que le pasan a los hombres de Dios, Romanos 8:28, ¿qué dice? Que dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y dice, esto es por causa del propósito de su llamado. Está conmigo aquí. Entonces Dios puso a Moisés en prueba con Romanos 8:28, por causa de su llamado tenía que enfrentarse a las culebras, y cuando se le manifestó la culebra ya no era el Moisés cobarde que los egipcios habían conocido, que le huía a las culebras, y ya no era el Moisés cobarde que ellos habían conocido, que le tenía miedo a la serpiente. Ahora vino un Moisés tratado por el cielo, que no importa la culebra que le echaran, él la iba a agarrar y la iba a destrozar, porque Dios trató con su carácter. Está conmigo aquí. Por eso Dios no quiere nenitas ni niñitas en el ministerio. Quiere puros leones. Ahora, si yo soy hijo del león de la tribu de Judá, ¿qué crees que debo ser yo? Un león lo mismo que mi Cristo. ¿Usted está conmigo aquí? Su nombre, gloria. Y tomó la vara y se le devolvió otra vez. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso te creerán, se te apareció Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Verso 6, y le digo además Jehová, mete ahora tu mano. Y quiero que entiendas esto es muy importante, porque es muy relevante. Mira lo que dice el verso 6. Quiero que abras tu corazón y entiendas esto. Entonces Jehová les dijo, mete ahora tu mano en tu seno. Escúchame esto. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve ahora a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que había sido vuelta como la otra mano. Escúcheme esto, porque era algo espiritual. Dios no podía mandar a Moisés con ese defecto que él cargaba, o con ese pecado oculto que Moisés había cometido cuando mató al egipcio, porque esa mano no podía ejecutar autoridad, porque esa mano tenía en el mundo espiritual una sentencia de muerte. Está conmigo aquí. Para que Moisés pudiera manifestar su gloria, Moisés tenía que estar restaurado de su mano. ¿Alguno me está entendiendo? ¿Alguno me está entendiendo? Por eso le dijo, mete la mano en tu corazón, y él la guardó en el pecho, porque ahí él guardaba
ese asesinato en el corazón de Moisés estaba ese día en donde él mató al egipcio, y esa inmundicia en el mundo espiritual estaba en su mano. ¿Tú sabes por qué Dios no podía mandar a Moisés con la mano seca, con la mano podrida, con la mano muerta, con la mano llena de muerte? Porque eso iba a obstaculizarlo en su llamado. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? ¿Usted me entiende lo que estoy hablando? Procura de restaurar tu autoridad, procura de restaurar tu mano, procura de restaurar tus cosas ilícitas, porque en el momento que te envíen a cumplir el llamado, cuando agarres la vara, ese llamado se va a contaminar por el espíritu de la muerte que está en tu mano. ¿Alguno está conmigo aquí? Y note que ese espíritu de muerte, esa contaminación de muerte estaba guardado ¿en dónde? En su corazón. ¿Ves? Por eso es que es peligroso que estés creyendo que porque Dios te llamó, enseguida te lanzas al llamado. Porque una de las cosas que debes entender antes de proseguir a tu llamado es que te tienes que quitar tu calzado. Dios prácticamente desvistió a Moisés, le cambió los calzados, le quitó el temor de su alma y le libró del engaño de un corazón podrido con un asesinato que él cometió. Tú no puedes, bendito sea el nombre de Dios, iniciar con el llamado, iniciar con el propósito de Dios si no has restaurado esa mano, porque esa mano te va a impedir sostener la vara de poder. ¿Está conmigo aquí? Y quiero que sea consciente de esto, porque cuando Moisés fue a Faraón, Moisés, ninguno de los milagros que él hizo con la vara lo hizo Moisés. Todos los milagros con la vara lo hizo Aarón. Entonces, ¿qué era lo que Dios quería? Porque Dios entonces restaura a Moisés, librándolo del espíritu de contaminación del asesinato, o librándolo de la culpa de la muerte del egipcio. ¿Sabes por qué? Porque Moisés, si no se restaura y no es liberado, no es limpiado de ese asesinato, cuando Moisés se muriera, Satanás iba a venir a buscar su cuerpo, y de esa mano es que el diablo lo iba a agarrar. Está conmigo aquí. De ese asesinato era que el diablo lo iba a sostener. Venga, bendito sea el nombre de Dios. Dice el diablo, venga, porque tú mataste a un egipcio y ahí tienes la marca. Por eso, aunque el diablo apareció en el mundo espiritual, no encontraba cómo agarrar a Moisés, y sale Miguel, Jehová te reprenda. ¿Por qué? Porque Moisés no había la marca del asesinato, porque el diablo, como no es omnipresente, no sabía el momento en donde Dios libró a Moisés de ese pecado. Está conmigo aquí. Como el diablo no es omnisciente ni omnipresente, no se dio el día cuenta cuando Moisés fue libre de ese pecado. ¿Sabes por qué? Porque la segunda señal que Dios le pidió a Moisés para hacer, mira el orden que Dios es tan poderoso. Ahora que estaba ayunando, cuando estaba orando en lengua, el Espíritu me decía, no pierdas los detalles, mira el orden del milagro. Si yo dejo que Moisés vaya y suelte la vara y se convierte en culebra, Moisés, con el pecado que tenía en su mano, iba a ser copartícipe de la influencia satánica, y esa vara se iba a quebrantar. Después le mostró Dios el pecado que Moisés tenía oculto, que nunca había pedido perdón porque él huyó con su pecado, pero Dios le dijo, lo tienes guardado en tu corazón. Está conmigo aquí. Y después el milagro, o la última señal que él tenía que hacerle a Faraón, tenía que ver con que sus manos tenían que estar limpias, porque la sangre que él iba a manifestar en el río representaba en redención. Está conmigo aquí. Porque el tercer milagro, la tercera señal que evidenciaba en el llamado de Dios a través de Moisés, era que las aguas se convirtieran en sangre. ¿Y cómo iba a convertir con la mano contaminada de la muerte, con la culpa de la maldad de la muerte, del asesinato, las aguas en sangre? Y el agua en sangre tipificaba redención a través de las aguas. ¿Está conmigo aquí? Imagínate si Dios pasa por alto esa condición de Moisés oculta, porque hay gente que me está escuchando que tiene
ese pecado en el corazón y no se lo ha presentado a Dios, y así está ministrando con la vara. Así está ministrando con la vara contaminada. Empezó su llamado, empezó su propósito con la vara contaminada, y todo lo que hace tiene la marca de su contaminación, porque su corazón no ha sido libre de su mal. ¿Está conmigo aquí? ¿Alguno está conmigo aquí? Por eso cada vez que inicia algo se le cae. Por eso Dios no puede sostenerlo, porque Dios te dice que te agarra de tu mano derecha, y con la mano con que Moisés mató al egipcio, Dios no puede agarrarlo, porque Dios no se puede contaminar. Resuélveme eso. Los Moisés que me están escuchando, mete tu mano en tu corazón y sácale a Dios todo lo que tiene guardado que te va a obstruir en tu llamado. Y antes de iniciar con tu propósito, restaura tu poder, restaura tu autoridad, para que cuando cojas el cetro del poder no tengas ningún obstáculo en el mundo espiritual. ¿Alguno está conmigo aquí? Si él no se libera del pecado de muerte, de asesinato, iba a terminar dañando la redención. Tercera señal, redención. Y los únicos milagros que Dios le permitió a Moisés que le manifestaran a Faraón era la señal de la vara. Cuando la vara, Aarón la tiró, porque recuerde que aunque Moisés era el que Dios llamó, Aarón era el que actuaba. Moisés nunca soltó la culebra, Moisés nunca hizo con la vara. El que hacía todo con la vara era Aarón, pero como él era la autoridad, le decía a Aarón que hiciera, y Aarón actuaba. Léalo en Éxodo 7. Moisés solamente hizo el milagro del granizo porque tenía que levantar la mano. Escúcheme esto para no adelantarme. Los milagros que le tocó hacer a Moisés solamente necesitaron de su mano, que fue el del granizo levantando las manos. Fue que cogió ceniza y lo sopló en el aire y se volvió en úlceras y en cuanta cosa. La otra fue la plaga de las tinieblas. Todos los milagros en los que Moisés participó se requirió de su mano. Tú sabes, en donde Moisés tuviera todavía la mano manchada de muerte, de sangre, de asesinato, ninguno de los milagros sobrenaturales que Dios iba a guardar para el final se hubiesen efectuado. ¿Sabe por qué? Porque Moisés estaba contaminado. Todos los milagros anteriores lo hizo Aarón. Ahora, tú sabes dónde Dios conoce el futuro del hombre y no le indica a Moisés que ese pecado con la mano contaminada tenía que ser limpiado. ¿Saben qué lo iba a afectar? En el momento cuando el pueblo de Israel se iba a enfrentar a unos adversarios, Moisés no podía levantar una sola mano limpia y la otra contaminada. ¿Está conmigo aquí? Porque cuando Moisés levantaba las manos había victoria, y cuando la bajaba había derrota. Tú sabes dónde Moisés levanta una mano de muerte y la otra limpia, e Israel es exterminado. Así que las cosas que Dios está bregando contigo en tu corazón para que sean exterminadas, debes tener cuidado con eso, porque si no las limpias ahora, cuando vayas a hacer tu llamado, el enemigo va a usar eso para devastarte. ¿Está conmigo aquí? Se me fue la gente, pero esa señal era Dios con Moisés. La de la mano en el corazón y la mano de putrefacta era Dios con Moisés. Las otras dos eran para Faraón. La sangre, convertir el río en sangre, y la vara convertida en culebra. ¿Alguno está conmigo aquí? Entonces, antes de tú iniciar con tu llamado, antes de tú iniciar con tu propósito, revísate, ponte en el espejo, porque tienes que restaurar tu autoridad. Tienes que restaurar tu poder, tienes que restaurar tu dominio, porque si no vas a ser de obstáculo para la obra de Dios. ¿Está conmigo aquí? Ahora, ¿dónde está lo triste? ¿Dónde está lo caótico? Donde la gente quiere servirle a Dios a su manera, quiere servirle a Dios a su forma,
quiere servirle a Dios como quiera. Y por mucho que Dios te haya entregado autoridad, si tú no estás conectado en integridad con esa autoridad, por muy poderosa que sea, no te va a servir. Te lo pongo de ejemplo. Y Giesi, el servidor de Elías le dio su vara de poder cuando el hijo de la tsunamita se murió. La tsunamita fue hasta donde estaba Elías y le dijo que su hijo había muerto. Ella le dijo primero que no estaba bien y él dijo, todo está bien. No, el niño que tú me diste está allá. Y fue Elías y le dice al siervo, Giesi, llévate la vara de gloria, la vara de poder, la vara de milagros que Elías tenía, se la dio a Giesi. Nota el peligro de nosotros lanzarnos al llamado con la vara de Dios sin estar conectado en integridad con esa vara. Fue la viuda, la mujer tsunamita, y llegó con Giesi, y cuando llega el niño muerto, postrado en cama, y Giesi tocándolo con la vara, Giesi lo tocó en la frente, lo tocó en el pecho, lo tocó en las manos, y el poder no se ejecutaba. ¿Por qué el poder no se ejecutaba? Textos después se reveló que Giesi no tenía autoridad, y a veces que los discípulos quieren operar con la misma autoridad o con el mismo poder del ministro principal, y uno le otorga la vara o le otorga la responsabilidad, y cuando ellos llegan al lugar y que manifestar la gloria, la vara no les sirve. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la integridad, bendito sea el nombre de Dios, para usar esa autoridad. Está conmigo aquí. Por eso Dios tuvo que tratar con Moisés primero. Porque como todo el mundo está listo para cumplir el llamado, entonces como Giesi era de la gente de este tiempo que le engañan diciendo, tú estás listo, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, atrévete, porque Dios quiere usarte. Y resulta que Dios sí quiere, pero tú debes entender que antes de hacerlo, te debes que componer. Está conmigo aquí, te debes arreglar. Y resulta que fue Giesi con la vara de Moisés, acá en este sentido, y lleva la vara de Elías, profeta de Dios. Yo me imagino que Giesi corriendo alegre, como Moisés, como Dios usa a Elías, como Dios usa a Elías, milagros, resurrección, y fue alegre con la vara. Y cuando le tocó a él, la vara no funcionaba. La vara no servía. La vara no hacía nada. ¿Y qué pasa? Y yo me imagino que usando métodos, porque cuando ya ven que no funciona, que no puede hacerse nada, comienzan a tener métodos, a hacer estrategias para ver si es que es la varita que no sirve, y resulta que son ellos que no fueron certificados por Dios para usar esa vara. ¿Por qué? No tenían integridad. Por eso que en algunas ocasiones el ministro principal envía a los obreros a que ejecuten la vara y no pueden. ¿Por qué? Quieren manifestar el mismo poder, pero no tienen la misma condición de corazón. Resulta que el hombre de Dios es humilde, sencillo, noble, y ora a Dios, ayuna, vigila para mantenerse con el poder, pero esto todo el día en Netflix, en YouTube, en Facebook, Instagram, viendo memes, viendo manga. Entonces cuando les toca manifestar el poder, no se sana ni una mosca, porque no tienen poder de nada, y ellos no están conectados con el vínculo de conexión que está el hombre de Dios. Está conmigo aquí. Y peor si su mano con que van a agarrar la vara está putrefacta. Lo peor es que si su mano, cuando van a agarrar la vara, está putrefacta. Porque cuando agarres la vara, esa vara se convierte en quien tú eres. Y cuando tocas, no pasa nada. A su nombre. A su nombre, restaura tu mano primero. Limpia tu mano primero. ¿Le quieres servir a Dios? Limpia tu mano. Porque esas manos son las que Dios va a usar para... Imagínate donde Cristo fuera Moisés y tuviera la mano contaminada. Cuando levantara la mano para la multiplicación de los panes, lo que iba a terminar era pudriendo esos pescados. A salir
a levantar esa mano muerta, le presentando eso a mí. Porque hay gente que hace hasta atrevida, que no están bien delante de papi y de personas a los demás que son poderosos y que su llamado es más grande que el llamado de Moisés. Está conmigo aquí. Verso 8. Si aconteciera que no te creyeren y te quisieran oír la voz de la primera señal que darán a la voz de la postrera, y si aún no creyeren en estas dos señales, dice, no oyeren tu voz, tomarán de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se convertirán aquellas aguas tomadas del río, se harán sangre. Entonces Jehová, Moisés dijo a Jehová, ay, Señor mío, nunca he sido hombre de fácil habla, ni antes ni después que tú hables con tu siervo, porque soy tartamudo, tardo en hablar y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Qué excusa me vas a sacar? Si yo fui que di la boca, está conmigo aquí. ¿Quién hizo el mundo y el sordo? Al que ve al cielo, no soy yo, Jehová. Ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate luego a otro, porque no envías a otro por medio por mí. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y que de aquí, y él aquí que él sabrá recibirte, y a ver examinará en su corazón. Tú hablarás con él y pondrás en su boca las palabras, y yo entraré con tu boca, con tu boca y tú en la suya, y os enseñaré lo que habéis de decir. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será en ti en lugar de boca o de profeta, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomará en tu mano esta vara, tomarás en tu mano esta vara con la cual darán las señales para que Dios. Ahora no manda y no asigna, nunca. Ahora le da la investidura. Escúcheme esto. Estaba tratando con su carácter, tratando con sus inseguridades, pero todavía no lo había llamado. Está conmigo aquí. Todavía no le había asignado la tarea. Y esto nos llama mucho la atención, porque llama mucho la atención, porque tenemos que ser conscientes que el apóstol Pablo duró en la iglesia de Antioquía 17 años prácticamente, sabiendo la ley, sabiendo de todo, pero dice que él estuvo por 12 años viajando al cielo, al tercer cielo, escuchando la palabra. Aunque el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Dios, eso no lo cualificó para cumplir el llamado. Está conmigo aquí. Aunque el apóstol Pablo tuvo una experiencia sobrenatural donde se cerraron los ojos y después vino el hermano y el Cristo Jesús le abrió los ojos, el apóstol Pablo no se hizo de excusa para decir que estaba ahí con su llamado. Después el apóstol Pablo fue una iglesia en Antioquía y tardó muchos años ahí con los profetas, con apóstoles, estaba con maestros y pastores, y el apóstol Pablo no se creía que ya estaba listo. 17 años después aparece el Espíritu Santo hablando al pastor de la iglesia de que separara a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio que él los había llamado, porque Dios no tiene ninguna prisa en usarte, tiene que tener paciencia para que Dios te use. Está conmigo aquí. Esto es lo profundo. Dios no tiene ninguna prisa para él usarte, lo que tú tienes que tener es paciencia para que Dios te use. Porque uno de los rasgos característicos de una persona inmadura es que quiere que Dios lo use sin Dios haberlo tratado. Esto no es para el que corre, ni para el que tenga prisa, ni para el que tenga habilidad. Esto es para que el Señor tenga misericordia. Yo no estoy predicando aquí a la gente de las redes sociales, ni predicando a los que me invitan a predicar, ni enseñando a los ministros, ni haciendo la estructura pastoral porque yo sea algún habilidoso o algún experto, no, sino porque Dios tuvo de mí misericordia, y yo aprovecho esa misericordia
iglesia para que Dios me instruya. Por eso siempre que voy a predicar, usted me ve en mi mañana ayudándole a mi Cristo para que prepare mi corazón para proclamar su palabra. Cuando usted me ve que estoy encerrado ayudando para poder predicar, porque Dios eso es lo que me indica y su misericordia es muy grande para conmigo, porque siendo yo nada me hizo algo en su reino. Está conmigo aquí. Dios nos libre de creernos lo que no somos. Dios nos libre de pretender o asumir o presumir lo que no somos. Nosotros lo que somos gente envuelta en la misericordia de Dios, que aunque tuvimos las manos manchadas, el corazón contaminado, la mente con falta, los pies sucios, nos llamó a su reino para que sirviéramos, pero con integridad y con la mano lista para agarrar su báculo. Está conmigo aquí. Oh, su sello de poder. El Señor tiene que tratarte si quiere que te use. El apóstol Pedro dijo, en su epístola dice, que estuviéramos, dice, sométase, dice, a los ancianos para que el Señor los exalte porque cuando Dios le quiere. Hay un tiempo en el que Dios nos va a usar, pero tenemos que saber esperar. Hay un tiempo que Dios nos va a usar, pero también tenemos que saber esperar. Tenemos que también saber esperar, porque la impaciencia después de jugar una mala pasada. Porque hay gente que no está ministro, que sabe cositas bíblicas, o se copió de cuatro memes de internet, se lanzan el llamado con su antigua manera de vivir, y Dios nos dijo, quítate el calzado de tus pies, maravilla, porque yo no tiene puesto todavía. Y no solamente tiene el calzado, sino que tiene los cepos, los grillos, agarrando y quiere servir a Dios con cepos, con grillos, con grilletes, atado con cadena, quiere servir a Dios con los zapatos viejos, los zapatos antiguos, quiere servir a Dios con el corazón contaminado, con la mano de falta, quiere servir a Dios con temores a la serpiente, con temores al mundo, con temores a todo. No más, como le dije en la clase anterior, siéntate, relájate, acomódate y espera que Dios te diga. ¿Sabes cómo tenemos que hacer nosotros? Yo siempre estaba en la segunda fila, yo siempre estuve en el titular,